aquí el púlpito. Vaya buscando en su Biblia el capítulo 24 del libro de Lucas. Vaya por ahí buscando el capítulo 24 del libro de Lucas. Gloria a Dios. El capítulo 24, y vamos a leer una estrofa del versículo 1. Unos versículos comenzando en el versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así el Señor nos dice en la mañana de hoy. El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo, gloria a Dios. ¿Y qué es hoy? Domingo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando, esto lo leyó el hermano Carlos durante el devocional. Pero quiero traer el contexto, como bien nos explicó el hermano Carlos, y poder ampliarlo un poquito. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí, sino que resucitó. Aleluya. El primer día de la semana, dado el momento en que aconteció este suceso, Jesucristo resucitó bien de mañana, dice la palabra. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Y ahí podemos ver lo que la palabra Lucas nos está explicando, de que estas mujeres fueron a preparar el cuerpo que había sido ya sepultado, y allí en el sepulcro se dieron cuenta que ya no estaba Jesús. Y ahí fue aconteciendo un sinnúmero de eventos en la medida en que fueron transcurriendo. Y todos conocemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Jesús fue allí a la cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de salvación, la oportunidad de Él volver al Padre y lavar todo aquello que el enemigo había ensuciado, había dañado. Pero al tercer día Jesús resucitó, y con ese evento Él nos dio esa vida eterna, nos dio una nueva oportunidad de poder vivir en la medida en que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos a Él y vivimos una vida conforme a su palabra. Tenemos la oportunidad de poder disfrutar ese evento en la presencia del Señor. Jesús resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. Él no está en una cruz, ya Él se bajó de la cruz. Pero ¿sabe una cosa? Hoy yo no le voy a predicar los detalles de la resurrección fuera de lo que acabamos de escuchar. Todos conocemos lo que sucedió. Todos conocemos cómo ocurrió, por qué ocurrió. Todos lo sabemos. Lo hemos escuchado muchas veces. Hoy vamos a estudiar el significado de la resurrección de Cristo para nuestra vida, para mi vida. Ese significado de Jesús haber resucitado. Y ese es el título del mensaje de la mañana de hoy. El significado de la resurrección de Cristo
para mi vida. La resurrección de Jesús para el cristiano es el evento más trascendental, es el evento más importante. Por lo que acabamos de decir, nos dio vida eterna, nos dio un sinnúmero, una gran oportunidad para nosotros acercarnos a Él. Nos abrió una puerta, rasgó el velo para que tuviéramos acceso directo a Él. Para el cristiano es un evento importantísimo, el más importante. A través de Él recibimos arrepentimiento, tenemos la oportunidad de salvación. Pero ¿sabes una cosa? También para el mundo es un evento sumamente importante, porque cambió la historia de la humanidad. Aún antes de Cristo y aún después de Cristo. Tan importante que cambió la historia. Pero ¿sabes una cosa? En la medida que yo estudiaba durante la semana para el tema de hoy, le pedía dirección al Espíritu Santo de Dios del mensaje que debíamos traer en la mañana de hoy. Me remonté a los tiempos posiblemente míos de pequeño, de joven. Cuando un día como hoy, donde había una iglesia, mi hermano, usted no podía pasar. Las iglesias estaban repletas, todas las iglesias, todos los bancos se salían. Mire, cada vez que entraba uno por la puerta, había uno que se caía por la ventana. Estaban llenas, repletas. Los estacionamientos, los alrededores, todo estaba lleno. Y es lamentable que en estos días nosotros no podamos ver eso. Porque a través del tiempo, la palabra ha sido manipulada. Lamentablemente a través del tiempo la palabra ha sido manipulada de tal manera que la resurrección ahora en estos días está mucho más asociada a tradiciones que a convicciones. Yo recuerdo cuando yo también era pequeño, un Viernes Santo, hermano, eso era, no se podía correr. Aquí hay dos o tres, no se queden calladitos, aquí hay dos o tres de mi tiempo, ¿sabes? No bajen la cabeza. No se podía correr, no se podía jugar, no se podía hacer un roto en un árbol, no se podía hacer un roto en la tierra, con un montón de amenazas y un montón de tradiciones y costumbres que fueron pasando de generación en generación. ¿Ve? Porque si no tenemos revelación de la palabra, entonces no vamos a poder entender lo que la palabra a través del Espíritu Santo nos quiere decir. Así que había un montón de tradiciones que fueron corriendo de generación en generación sin tener convicción a través de la palabra de eso. Tradiciones que muchas veces respondían a unos intereses particulares, pero hoy día estamos viendo que hay unas tradiciones que están respondiendo más a intereses comerciales, intereses que no están en la Biblia, intereses que están llamando la atención con unos propósitos equivocados. Y si quiere le puedo dar un par de ejemplos. Agarramos la palabra del Señor y los que tengan concordancia la pueden ir a buscar y me dicen dónde encuentran el conejo de Pascua aquí. Es más, se lo voy a poner todavía más difícil, digo, más fácil. ¿Cuándo usted ha visto un conejo poner huevos? Dígame usted si en este tiempo no se ha comercializado. Ya vamos a los negocios y lo que vemos es desde que sale allá febrero, empezamos a ver el conejito, empezamos a ver los huevitos, empezamos a ver los chocolatitos y un sinnúmero de cosas. ¿Dónde está eso en la palabra? Así que ha sido manipulada, por lo tanto, ya no hay que llenar la iglesia, ya hay que salir al patio, ya hay que salir por la finca, ya hay que salir por los alrededores a buscar el huevito. Se pierde.
Entonces el enemigo precisamente nos desvía el día de la resurrección de Cristo. El día que la palabra nos dice que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Ese día no estamos buscando los huevitos. O estamos en las tiendas comprando y comprando. Y no podemos dejar atrás que para algunos ese día se ha convertido en esa semana en la mejor temporada para vacacionar, para ir a los parques de Disney, para ir al área oeste, al área este, para irnos de viaje. Y no me malentienda, ¿sabe una cosa? Porque es que cuando llegaba esa semana, anteriormente, mire hermano, yo era uno de los que estaba. Hello, ¿tienen espacio para hacer una reservación para el fin de semana? Así que no pierda de perspectiva, pero cuando yo hacía eso, y ya iba a un sitio tan frecuente, que el muchacho me llamaba, Manuel, te estás quedando atrás, no ha hecho reservación y se está llenando esto. Pero eso yo lo hice antes de conocer al Señor, antes de venir a los pies del Maestro. Así que no podemos perder de perspectiva eso. Pero ¿sabes una cosa? Esas personas que se han ido para los diferentes parques, para diferentes lugares, para las diferentes playas, los diferentes hoteles, esas personas no hacen una diferencia en las iglesias. No hacen una diferencia en la asistencia a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque ni en los días regulares ellos vienen a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Esas son las personas que el Señor le ha dicho a la iglesia que vayamos a buscarla y de predicar el evangelio. A ellos son los que el Señor nos ha llamado a ir a buscarlos, a ir a predicarles, a ir a testificarles. Y tenemos que recordar que si no somos parte de su salvación, estamos siendo parte de su perdición. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de la asistencia en las iglesias? Que en esos lugares hay un montón de cristianos. Ahí sí hace diferencia. En esos lugares hay un montón de cristianos que han preferido disfrutar la resurrección de Cristo en vez de recordar la resurrección de Cristo en el templo. En el templo. Pero yo le doy la gloria a Dios por todos ustedes. Y le doy la gloria a Dios también por ustedes los que están allá conectados. Porque ¿sabe una cosa? Ustedes son los fieles del Señor, que hicieron igual que María, que supieron escoger la mejor parte, la cual no les será quitada. Gloria a Dios. Pero de esa manera nosotros tenemos también que agarrarnos de la palabra para esos que todavía no tienen esa convicción, poder nosotros sembrarle la semilla de la palabra. Como les dije, la predicación de hoy no va a ser sobre lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar en el día de hoy, la resurrección de Cristo. ¿Sí? La resurrección de Cristo, todos la conocemos. Vamos a ver lo que el significado de la resurrección de Cristo significa para mí. Cristo resucitó. Dice la palabra que Él está vivo, que Él se bajó de la cruz. Pero le voy a dar una asignación. Anote. Busque su libretita, busque su lápiz y le voy a dar 4 escrituras. Para que usted en su carácter personal las estudie, porque precisamente son las escrituras que tienen que ver con la resurrección de Jesús, desde su resurrección hasta su partida con el Padre. Mateo 28. Marcos 16. Como vimos, Lucas 24
y Juan 20. Llévese esas 4 escrituras y estúdialas de principio a fin. Y recuérdese que la palabra del Señor no se contradice. La palabra del Señor está dirigida en cada uno de los evangelios a una población en particular. Por lo tanto, ella no se contradice, sino que cada una amplía más para esa población en particular. Mateo 28, ¿la tomaron? Amén. Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Así que lo estudie en su carácter personal como asignación en sus hogares y trabaje en sus estudios personales, para que lo trabaje en sus estudios personales. Hoy lo que vamos a estudiar es lo que Jesús le encomendó a su pueblo luego de haber resucitado. ¿Y qué significado tiene eso para mi vida, para nuestra vida? Lucas 24, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir al versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Y la palabra del Señor nos dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde donde tú estás ubicado, comenzando desde donde tú estás parado, comenzando desde Jerusalén. Continúa el versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sus manos de poder desde lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y termina la escritura diciendo, amén, aleluya, gloria a Dios. Existe un gran número de cristianos que no han podido entender lo que la Biblia verdaderamente revela. Posiblemente por falta de entendimiento, posiblemente por falta de fe, posiblemente porque no han permitido que el Espíritu Santo los pueda verdaderamente dirigir, y cómo el Espíritu Santo nos muestra el camino, nos dirige y nos guía. Y eso exactamente son elementos que el enemigo usa para desviar nuestra atención. Son elementos que el enemigo usa para empañar nuestro entendimiento, para detenernos en el camino. El enemigo, como todos sabemos, no va a perder ninguna oportunidad. Es como el boxeador. El boxeador está en plena batalla ahí y el otro, el contendor, no puede descuidarse, porque ¿qué es lo que va a pasar? Por algún lugar le va a conectar, ya sea a la derecha o a la izquierda, para tirar, porque él no está tirando para pasar el rato, es lo que está tirando y viendo la oportunidad y estudiando para poder tirar el puño y tirarte al piso.
Y el enemigo eso mismo es lo que está haciendo, observando por dónde se puede colar. Así que cuando nosotros permitimos que un sinnúmero de cosas que están pasando a nuestro alrededor se puedan entrar, puedan penetrar, es como si abriéramos la guardia para que por ahí mismo el enemigo se colara y nos diera el golpe, que nos tire al piso, porque eso es lo que está buscando. Él no está buscando jugar con nosotros, ni entretenerse con nosotros, como cuando nosotros éramos pequeños, o los niños y las niñas que están por ahí, con los carritos y las muñequitas. No, Él está buscando que en la primera oportunidad, Él no se va a entretener, Él va a dar el golpe. Y el enemigo no va a perder esa oportunidad para dañar la obra del Señor, porque de esa manera Él es que introduce las tradiciones y las costumbres con apariencias buenas. Es que no hay nada malo en eso. Con apariencias buenas, pero que van en contra de lo que la palabra nos manda a cumplir. Todo cristiano sabe que Satanás no detiene. Él trabaja 7/24 y tiene muchos aliados trabajando para él. Él no va a detener la marcha para que a seguir atacando la obra del Señor, porque nada le da más placer, nada le satisface más que ver a un cristiano cuando cae, que ver a un cristiano cuando se derrota, que ver a un cristiano cuando da la espalda, que ver a una persona que cuando está buscando del Señor algo lo distrae y vuelve de nuevo y desvía la mirada. Cuando nos apartamos del verdadero significado que tiene para todos nosotros, no solamente para el cristiano, sino para el mundo entero, la resurrección de Cristo. Porque Cristo no murió por los cristianos, Cristo murió por todos. Por todos. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo Satanás ha logrado desviar a algunos cristianos de la verdad de Cristo? ¿Cómo se han podido desviar a algunos cristianos de la verdad de Cristo? Pues a través de falsas doctrinas. Lamentablemente eso ha sucedido. Usted sabe, todo aquel que de una manera u otra ha cumplido, ha cumplido la palabra del Señor de ir y predicar y ha tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, posiblemente le ha dicho, es que yo soy apartado. Y cuando uno explora un poquito más, hay muchos que vienen de esa corriente de prosperidad, que lo que han hecho es que los han engañado de tal manera que ellos se sienten frustrados, se sienten que Dios les falló y se han tirado a la calle, han vuelto atrás. Así que las falsas doctrinas, esos ministerios que están por ahí diciendo lo que no es la verdad de Cristo, sino en beneficio de algunos hombres, lo que han logrado es que muchos hayan vuelto atrás. Pero también las costumbres, pues ya es costumbre que lo vamos a hacer de esta manera y de ahí no nos salimos. Las tradiciones, las presiones sociales, inclusive, ¿sabe qué es la filosofía? Y yo he escuchado por ahí mensajes, he leído que en los últimos tiempos la filosofía, mire hermano, esto es desde la iglesia antigua, porque ¿qué fue una de las cosas que los discípulos estaban luchando? Porque se estaban metiendo filosofía, se estaban metiendo allí a decir, gente que venía de otros lugares, a decir que estaban predicando a Jesús, cuando lo que estaban predicando era filosofía humana. Así que esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo. Pero también debemos preguntarnos cómo estamos viviendo la realidad de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo estoy viviendo la resurrección de Cristo en mi vida? ¿La estoy viviendo como Él me dice que la viva o la estoy viviendo como posiblemente alguien me está manipulando en el proceso? ¿O acaso el poder de la resurrección ha llegado a ser simplemente palabras huecas
a pesar de que todos sabemos de que la tumba está vacía, de que la piedra fue corrida. Mira lo que nos dice ahí, Apocalipsis capítulo 2. Porque debemos preguntarnos, entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué entonces yo me dejo engañar? Porque hay gente que se ha dejado engañar, porque hay gente que han desviado la mirada. Entonces, ¿por qué sucede eso? Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria a Dios por esa por esa iglesia. Si lo dejamos ahí, gloria a Dios, porque precisamente eso es lo que nos manda a hacer el Señor. Ve la fidelidad, la paciencia de soportar a los malos que han probado, que dicen ser apóstoles, y tú le has tenido la evidencia de que lo has hallado mentiroso, has sufrido y has trabajado arduamente por el amor y no has desmayado. Perfecto, gloria a Dios por esa iglesia. Pero hay algo más adelante. Pero tengo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza por ayudar, una iglesia que va caminando hacia los demás donde hay la necesidad. Pero hay algo que ha dejado atrás, y es ese primer amor que cuando nosotros venimos al Señor, queremos estar en el templo, queremos seguir hacia adelante, queremos buscar del Señor, queremos decirle a los demás qué bueno ha sido el Señor conmigo, mira lo que me ha pasado, mira lo que han hecho conmigo, el Señor me cambió, el Señor cambió mi vida, el Señor restauró mi matrimonio, restauró mi vida, restauró la salud de mis hijos. Y estamos ahí en ese primer amor ardiendo en fuego. El fuego y la llama del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero hemos perdido ese primer amor. Por eso es que ya los estacionamientos de las iglesias no se llenan en esta fecha. Por eso es que ya en esta fecha las iglesias están disponibles y hay vacantes. Hay espacios. Porque hemos perdido ese primer amor. Continúa el versículo 5. Recuerda, o sea, yo te estoy diciendo que tú estás haciendo un trabajo encomiable, un trabajo perfecto, un trabajo que es el trabajo que yo te he mandado a hacer, pero hay algo que tienes que mejorar. Tienes que regresar a ese primer amor. ¿Qué es lo que me ha hecho apartarme de ese primer amor? ¿Qué es lo que yo he puesto la mirada primero? ¿Qué es lo que el enemigo me ha mostrado? Y yo he dicho, por ese lado me voy. ¿Y el primer amor dónde está? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oh, santo. La palabra nos va dirigiendo. La palabra nos dice, y cuando nosotros vemos lo que aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, ¿sabes qué? Estás trabajando, pero lo estás haciendo a medio pocillo, porque lo estás haciendo posiblemente por tu conocimiento, lo estás haciendo por tus dones, lo estás haciendo, pero estás dejando el primer amor aparte. Lo que pasa es que las situaciones y los problemas que nos llevaron a tocar fondo, porque la palabra nos dice que cuando nosotros estaremos pasando por situaciones difíciles, cuando andemos por el valle de sombra de muerte, creemos que el Señor está con nosotros y nos guarda.
Y cuando nosotros sabemos que estamos en el valle de sombra de muerte, que hemos caído, hemos tocado fondo, estamos en el piso, que entonces podemos decir, Señor, ayúdame. Y Él viene y nos ayuda. ¿Sabe qué pasa? Que al poco tiempo se nos olvida. Él me resolvió la situación, Él me resolvió los problemas. Pues no hay problema. Sigue allá donde tú estás, que yo entonces voy a seguir en las mías. Y eso es lo que nos pasa, que cuando entonces se resuelven todos nuestros problemas, todas esas situaciones, ese primer amor, entonces lo ponemos, en neutro. Y algunos comienzan una doble vida. Logrando de esa manera que el enemigo en nuestras vidas ponga pausa a lo que Dios ha comenzado. No solo en mi vida, sino en la vida de cada uno de nosotros. Vaya allí a Mateo, capítulo 28. Porque ¿qué ha pasado? Que yo al perder el primer amor, lo que estoy haciendo son las cosas, pero de manera errónea, de manera equivocada. Cuando hay un mandato del Señor que me dice, haz las obras como tienes que hacerlas, mantente en mi palabra, testifica de mí. Entonces el versículo 19, Mateo 28, versículo 19, ahí es donde está lo que el enemigo con esas darditos, con esas cosas que nos tira, detiene. Por tanto, versículo 19, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Le está dando una encomienda, ¿a quién? A la iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, porque no es solamente lo que tenemos que decirles, que tenemos que bautizarlos y en nombre de quién lo hacemos, sino que tenemos que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están esas cosas? Esas cosas están aquí en su palabra. A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que está poniendo el enemigo en pausa cuando escuchamos, cuando permitimos que penetren los darditos que Él tira a nuestro alrededor. Eso es lo que está poniendo en pausa. Que posiblemente es tu vecino, que posiblemente es un familiar cercano, que posiblemente es tu esposo, o posiblemente es tu esposa, o posiblemente es tu hijo, o ¿sabe qué? O posiblemente es tu padre o tu madre. Eso es lo que está poniendo en pausa. Es responsabilidad de todos responder a ese llamado. Pero no lo podemos hacer solo, porque ese también es el problema. Porque queremos ir a ministrar al pueblo, queremos ir allí a orar por los enfermos, a los hospitales, pero queremos entonces hacerlo por nuestra cuenta. Entonces me monto en el carro, voy por ahí, me bajo en el carro, agarro mi Biblia y llego allí a orar por los enfermos. Pero ¿y qué de la preparación? ¿Y qué de convocada que el Espíritu Santo de Dios vaya conmigo? ¿Y qué de convocada que el Señor vaya conmigo? No lo podemos hacer solo, tenemos que llevarlo a Él con nosotros. Mire, según llevamos la palabra, la Biblia, y con eso nos distinguimos de que somos personas diferentes, que damos testimonio de un Cristo vivo que ya resucitó. Así que no podemos ir solos, tenemos que llevarlo con nosotros. No lo podemos tampoco dejar a un lado, bajarnos y dejarlo en el carro. Espérame aquí que vengo ahora. No, tenemos que permitir que Él vaya con nosotros, porque a fin de cuentas Él resucitó para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin Él resucitó para estar con nosotros, para ir con nosotros, para acompañarnos a nosotros. Míralo en la palabra. Vaya allí a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Él quiere ir con nosotros. Dice, yo iré delante de ti. Fíjate,
No, yo voy delante de ti. Yo voy a ir contigo. ¿A dónde que tú vas? Convócame a mí, yo quiero ir contigo. Yo iré delante de ti. ¿Y sabes qué voy a hacer? Y enderezaré los lugares torcidos. Aquel que se te oponga en el camino, yo lo voy a echar a un lado. Y dice, quebrantaré puertas de bronce. Aquel que te cierre la puerta, yo la voy a romper, la voy a abrir para que tú puedas entrar. Y cerrojos de hierro haré pedazos, porque Él quiere ir con nosotros. Así que cuando Él va con nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? No hay nada que se nos interponga, porque todo va a ser para su gloria, para testimonio de Él. Pero tenemos que convocarlo para que vaya con nosotros. Tenemos que saber que Él resucitó para que estuviera con nosotros, para ir con nosotros. Esto quiere decir que cuando vamos con Él, nada se va a interponer. Él abrirá todas las puertas y cumplirá todo lo que Él quiere lograr. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de sus instrumentos, de su iglesia. De los que digan, heme aquí. Estoy dispuesto sin perder ese primer amor. Esos deseos de seguir hacia adelante. Sin dejar de mirar con ojos de supervisión, dejar de mirar con ojos de juicio, sino empezar a mirar con los ojos de Jesús, con ojos de amor. Con ojos de amor. Levante su mano si usted conoce a alguien con problemas a su alrededor. ¿Cuántos conocen a alguien con problemas a su alrededor? ¿Cuántos conocen la necesidad de las comunidades a nuestro alrededor, aquí donde estamos plantados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho con esa comunidad? ¿Cómo estamos ayudando? Para poder hacerlo, tenemos que reconocer que Jesús resucitó y está vivo y nos encomendó ir en su nombre a ayudar, no a ser reconocido, a ayudar, a que lo vean a Él. Hace más de 2000 años, en medio de una oscuridad, al mediodía, una oscuridad, las nubes arroparon aquel lugar. La luz de Cristo brilló. La luz de Cristo brilló. Jesús sufrió una muerte brutal por los pecados del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Al tercer día se levantó de los muertos. Al tercer día resucitó. Al tercer día la piedra se movió. Al tercer día Él salió. Está vivo. La piedra fue quitada y el Dios que lo envió hizo una gran fiesta porque su Hijo, a quien Él había enviado, ya resucitó, ya libró al mundo del pecado, ya abrió la puerta para que tuviéramos acceso directo, ya iba de camino a limpiar el pecado, los utensilios celestiales que habían sido manchados y dañados por el pecado. ¿Cómo podemos vivir la realidad de un domingo de resurrección si estamos viviendo una vida que se parece más a un Viernes Santo? Al dolor de la traición, al dolor del engaño, al dolor de que nos den la espalda. ¿Cómo podemos vivir una vida de resurrección, un domingo de resurrección, cuando estamos viviendo una vida como si fuera un Viernes Santo? Vivir la resurrección quiere decir que tenemos que dejar morir el dolor que tenemos en nuestro interior, las depresiones que tenemos en nuestro interior. Pero tenemos que creer que Jesús resucitó y todas esas cosas Él las llevó cautivas, las llevó y las echó profundo allá en el mar. En el mar. Dejar de morir el dolor, la tristeza, la depresión y empezar a vivir lo que es el verdadero significado de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 11.
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escuche bien, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo tenemos, es que el Señor, mire, uno escucha por ahí, no, porque es que la palabra del Señor tiene muchos misterios. Sí, cierto, esta nos revela todo. Es que los caminos del Señor son caminos, son caminos misteriosos. Y entonces, como que la gente se pone hasta atrás. No. Los caminos del Señor son claros, son limpios, son directos. Él nos muestra el camino. Aquí en la palabra, lo que pasa es que tenemos que meternos adentro de ella. No podemos seguir repitiendo lo que un disparatero por allá repitió. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos lo muestra. Y como esto es verdad, entonces, ¿por qué tantos creyentes andan por ahí con una actitud de muerte, de derrota, de depresión, frente a la tentación del pecado? Creen que van a caer, creen que porque no se han sujetado de quien verdaderamente tienen que sujetarse. Porque entonces no hemos creído de verdaderamente Cristo resucitó y está vivo y nos está guardando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su cayado está por encima de mí, guardándonos, cuidándonos. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, no, a mí no me van a tocar, porque el que vive en mí, mora en mí, me guarda bajo sus alas. Esa es la resurrección de Cristo que tenemos que conocer, que Él está vivo, nos guarda, y que ya todo aquello que yo creo, que yo tengo temor, todo aquello que me pueda estar causando daño, Él ya lo venció en la cruz. Entonces no debemos vivir el Viernes Santo, debemos vivir el domingo de resurrección. Cristo está vivo, Él no está muerto. ¿Verdad? Hay una alabanza que Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Y yo le alabo con las manos, le alabo con los pies. Mi ser, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo venció el pecado para darnos libertad. Así que tenemos que disfrutar esa libertad. Tenemos que disfrutar esa libertad del pecado que nos libró. Y acercarnos a Él para poder verdaderamente disfrutarla. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a recordar la resurrección de Cristo una vez al año. Nosotros hemos sido llamados a recordar la resurrección de Cristo todos los días. Todos los días por medio de la oración nos ponemos a hablar con Él. Todos los días a través de la adoración nos paramos frente a Él en su presencia y le adoramos. Todos los días nos sentamos a leer lo que Él tiene que decir a través de su palabra a nuestra vida. Todos los días tenemos que vivir la resurrección de Cristo, no una vez al año. Y eso solo se puede disfrutar pidiéndole perdón por nuestros pecados y permitiendo que Él more en nosotros. De esa manera podemos sentir su presencia y podamos hablar directamente con Él todos los días. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él no está muerto, Él no está en una cruz, Él se bajó de la cruz, está vacía. Permanecer en el pecado es permanecer en muerte. Así que tenemos que examinarnos para saber si hemos estado cediendo a la tentación. Tenemos que examinarnos para saber si llega una tentación, si nos sentimos entonces inclinados a ceder a ella. Por eso es que tenemos que
que seguir en ese primer amor, porque si perdemos ese primer amor, entonces sí, se pueden perder el verdadero base de lo que el Señor nos quiere guardar y proteger, en quien nosotros hemos confiado que nos guarda, que nos protege. Perdón. Recuerde que cuando le pedimos perdón al Señor y vivimos conforme a su palabra, Él no solo perdona nuestros pecados, nos hace nueva criatura. Recuerda, las cosas viejas pasaron y aquí yo he hecho cosas nuevas. ¿Y usted no cree que eso es una resurrección en Cristo? Porque nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una resurrección de nuestro cuerpo mortal en pecado para una resurrección en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que está depositado en nosotros desde ese momento. Finalmente, la resurrección quiere decir que incluso después de la muerte dormiremos en Cristo hasta el día que Él regrese a buscar su iglesia. Así que ¿qué puede ser lo peor que por ahí me digan que me muera? Pero si Pablo decía que la muerte es ganancia, ¿y qué va a pasar cuando yo muera? Si muero en Cristo, míralo, ahí está en Primera de Tesalonicenses. ¿Qué va a pasar? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que no espere que va a estar cuando suene la trompeta, que va a estar a nuestro lado. No, nos va a recibir en el aire. Pero ¿sabes qué? Los que hemos permanecido en el Señor, vamos a ir donde Él. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros nos gusta madrugar para siempre hacer los primeros turnos, pero ¿sabe? Si estamos vivos, hacemos el segundo turno. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Un conocido mío decía que es mejor ser rabo de león que cabeza de ratón. Y muchos quieren ser cabeza de ratón. Pero yo, mire, aunque sea tercero o cuarto o quinto en la lista, no hay problema. Después que Jesús venga, suene la trompeta y Él me pueda rescatar y yo me pueda ir con Él. Aleluya, no importa el turno, pero hay esperanza en Cristo. Porque Él viene a buscar su iglesia. Ahí lo dice, nosotros vamos a dormir, dormiremos en Cristo hasta el día que Él regrese. Y luego de eso comenzaremos a disfrutar de la vida eterna, de su presencia, la cual Él nos ha prometido. Y si aún no le has pedido perdón al Señor por los pecados y por las situaciones que te han hecho darle la espalda, si no lo has declarado al día de hoy como tu Salvador, hoy es el día que recordamos que Él resucitó. Y el día que recordamos que Él resucitó, Él está llamando a tu puerta. Él te está llamando. Así que ahí donde está, yo te pido que reflexiones en estos últimos minutos que nos quedan para terminar el mensaje. Reflexiona, permite que el Señor
ministre a tu vida. Permite que el Señor te muestre lo que quiere decir a ti directamente en la mañana de hoy. Así que ahí donde está, yo lo invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y tener esos minutos de comunión con el Señor, de comunión con el Cristo resucitado. Donde quiera que estemos, tengamos ese momento de reflexión. Hermano, aunque estemos viviendo de alguna manera que parece que nunca vamos a morir, responsablemente le tengo que decir que todos en un momento dado vamos a enfrentar ese día. Cada día que pasa, lo que vemos en el espejo nos recuerda que ese tiempo se sigue adelantando, se sigue acercando, que ese día va a llegar. Sin embargo, en medio de la realidad de la resurrección de Cristo, hay esperanza y hay promesa de vida eterna, y en su presencia, y esto por medio del arrepentimiento, que nos garantiza que nuestros cuerpos un día serán resucitados para vida eterna. Estaremos en su presencia desde ese momento. Y eso es una realidad para usted. Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no lo ha hecho, hoy es una buena oportunidad. Lo que Él podía hacer ya lo hizo. Ahora es nuestra decisión. Es una decisión que tengo que tomar voluntariamente, que nadie me obliga. Él solo por medio de su palabra me advierte, donde dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está la advertencia, la realidad, el consejo y la promesa. Ahora te toca a ti decidir si estás dispuesto a acercarte al Señor, y los invito a ponerse de pie. Si estás dispuesto a acercarte al Señor, este es el momento de pedirle perdón para que Él pueda recibirte y te haga parte de su familia. Si estás dispuesto, yo invito al que esté dispuesto, ya sea allá en su casa o aquí en el templo. Si está dispuesto, haga esta oración conmigo en voz alta, audible. Señor, vengo ante ti, reconociendo mi pecado. Voluntariamente me arrepiento y te pido perdón. Hoy te reconozco como mi Salvador. Acéptame como tu Hijo y envía tu Espíritu Santo para que me muestre el camino correcto. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y es mi oración para que el Señor nos pueda revelar esta palabra como Él quiere, y nos la revela a través de la Biblia.